Los días 10 y 11 de octubre se realizó el seminario parlamentario Protegiendo los Derechos Humanos, Combatiendo la Discriminación y Abordando el VIH-Sida en personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género. El mismo se realizó en la Cámara de Diputados de República Dominicana. En el mismo se abordaron los temas orientación sexual e identidad de género en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, abordando el estigma y la discriminación en contra de las personas LGBTI en el tema de la salud. Dicha actividad contó con la presencia de parlamentarios nacionales e internacionales, además de representantes de la comunidad LGBT dominicana. Entre los ponentes estuvieron el señor Víctor Terrero, director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA, CONAVISIDA, la señora Betania Betances, representante de ONUSIDA, República Dominicana, la señora Dan Lewis, director ejecutivo de J+ de Jamaica, el señor Leonardo Sánchez, director ejecutivo de Amigos Siempre Amigos ASA, entre otros. Somos personas, tenemos derechos y deberes. Como ciudadanos dominicanos y dominicanas, como ciudadanos del mundo, yo quiero saber qué ustedes, los diputados, nos ofrecen, cómo ustedes se van a aperturar al tema LGBT para que nosotros y nosotras, los que estamos aquí, podamos ir de la mano con ustedes para reclamar nuestros derechos. La segunda pregunta es para Oscar. ¿Cuáles ventajas tendríamos como país, como activistas, como miembros de la comunidad LGBT, firmar y ratificar los principios de la Yoga Carta? Muchas gracias. Se habló como del derecho y no la imposición. Los grupos de personas que vivimos con VIH y el grupo de la comunidad LGTB no queremos hacer imposición, pero sí necesitamos de que la legislatura dominicana sea consona con los tiempos y dé respuestas a nuestras necesidades, que son bastantes. El país tiene un compromiso con la comunidad LGTB y con las personas que viven con VIH y necesitamos tener respuestas rápidas. Estas comunidades LGBTI, las que son partes, sin hacer una reflexión profunda de cuál es su relacionamiento con las personas LGBT en República Dominicana, sin hacer una reflexión profunda sobre los estigmas que hay con las personas LGBT. Entonces, yo creo que hay que hacer, y es una pregunta no solamente para la mesa, sino también para los legisladores que hay aquí. ¿Cuál es el conocimiento? Porque si yo no conozco las personas LGBTI, las comunidades y las organizaciones, yo no puedo hacer un abordaje integral y no puedo hacer un abordaje que me haga a mí superar, estoy hablando ya como colectivo, como Cámara de Diputados, que me haga a mí superar la discriminación que muchas veces está ahí y no la vemos porque es una praxis cultural. Ni fui yo que decidí, ni fui yo que me autodenominé gay. La sociedad comenzó a llamarme así. Eso es lo primero que quiero quedar claro. No soy homosexual porque yo me declaro homosexual. El resto de la sociedad desde pequeño me fue señalando como homosexual. Y eso ha obligado a que esa sea la etiqueta con la que yo me presente ante ustedes. Pero yo soy ser humano y me asocio con otros seres humanos. Ojalá un día lleguemos a ese momento. Entonces, sí quiero hacer un comentario y una pregunta para Leonardo Sánchez. Todas las exposiciones que me han encantado, maravillosas, y que expresan unos datos que nos preocupan, pero muchas veces al quedarnos solamente en los números y en los datos, nos olvidamos de que estamos hablando de personas. Y todo este tema de homofobia se traduce en una serie de problemas que viven personas reales, seres humanos. Por ejemplo, trans, que se niegan a entrar a la Plaza de la Salud después de haber sido apaleadas ahí mismo en la esquina porque tienen miedo a la homofobia que viven en la Plaza de la Salud. O el caso del Hospital de Santiago, que dejaron morir a un chico homosexual y se negaron a recibir sangre de sus dos amigos simplemente porque eran homosexuales y se veían muy amanerados. Entonces se traduce en ese. A mí me gustaría escuchar alguna historia que tengas tú, Leo, al respecto, donde se vean esos números ya con rostro más humano. Como el tema de la pobreza, el tema de la niñez, enfermedades epidémicas que no son el VIH,
etcétera, etcétera. Pero se les olvida que hay pobres que son homosexuales y lesbianas, y que hay niños que son transgéneros y transexuales. Como no tienen conocimiento sobre el tema, quedamos completamente invisibilizados. Y para otro freno que quizás la mayoría de los países no lo tengan, pero que nosotros tenemos el privilegio de tener, y son los compromisos nacionales con los sectores fundamentalistas. En el caso de los religiosos, por ejemplo, nosotros tenemos un concordado con el Estado del Vaticano que condiciona y limita la mayoría de las decisiones de nuestros legisladores. Y para terminar, ¿cómo se traduce todo esto en el sector salud? Como un sistema deficiente para todo el mundo. Porque el que pertenece a una de las palabras mencionadas en el artículo, sea raza, sea orientación sexual, sea posición económica, color de la piel, etcétera, etcétera, pues el sistema no tiene respuesta. Porque el sistema solo da respuesta al que se porta bien y cumple con las normas que están establecidas. El que no pueda o no quiere, lamentablemente no se beneficia del sistema. Esa es la principal violación a los derechos humanos. Guyana. It has a unicameral legislature with a total of 65 members who are elected using the system of proportional representation. 25 are elected from the 10 geographical constituents, and 40 are awarded at the national level on the basis of block votes secured by contesting political parties at our elections. SASO's genesis and parliamentary engagement is the crux of our work. SASO, the Students Against Sexual Orientation Discrimination, was formed in 2003 in response to Parliament's reconsideration of a constitutional amendment bill which was unanimously passed by Guyana's unicameral legislature in 2001 with a comprehensive, and secondly, to expand existing legislative protections to cover LGBT people by adding sexual orientation and gender identity as grounds for discrimination in the Prevention of Discrimination Act, which deals with employment and the Guyana Constitution. We have been engaging parliamentarians for the last 10 years, and we have been doing this on 3 levels. At the national level, SASO engages parliamentarians through consultative processes. For example, the call for submissions on reforming the Sexual Offences Act. SASO made a submission to the government during this process. Quien es reconocido por haber gestado y coordinado grupos de acción social como Estoy Harto y Lucha por tus Derechos, coordinó el campamento de solidaridad con los haitíes en Gonzalo, Monteplata. Se ha desempeñado como consultor en comunicación estratégica y TDS para OSC y movimientos sociales como Participación Ciudadana, Coalición Educación Digna y Movimiento Justicia Fiscal. También fue el coordinador del proyecto Atento con tu voto. Es parte del equipo de comunicaciones de ASA Rebasa, Comunidad LGBT, co-conductor del espacio Voces Nuevas de 1+1 y director de formación y voluntariado de Techo, organización antes conocida como Un Techo para mi País. Con ustedes el señor Alexander Mondaray. Bueno, a mí me ha tocado más tiempo estar allá afuera con un cartel que aquí adentro. Aquí adentro sin cartel. ¿Cómo? Aquí adentro sin cartel. Sin Sí. cartel. Bueno, las condiciones lo ameritan, pero me ha tocado también dirigir procesos o estar en mesas donde se coordinan procesos para ver cómo se hace incidencia en el Congreso y algunas instituciones del Estado, que es lo que vengo a hablar aquí. Es decir, bueno, aquí veo algunos amigos diputados también y amigas.
Yo quisiera hablar, como nos estamos enfocando en la comunidad, en el tema VIH-Sida, en la comunidad LGBTI, en algunos aspectos que quizás sean nodales. Quiero hablar primero sobre los principios que deben de haber, tanto en la sociedad civil como en el Congreso dominicano, para que haya una buena comunicación. Porque si no hay buena comunicación, entonces no va a haber ni una buena legislación, y si no hay buena legislación, lo que vamos a estar creando allá afuera es un lío social. Y una sociedad todos los días que se profundiza en la contradicción y en afianzar seres humanos más pobres, tanto mental como físicamente. Lo primero que debo de aclarar es que la sociedad civil no compite con el Congreso ni con las otras instituciones del Estado, porque muchas veces estamos allá afuera con un cartel, a veces rayamos en la antipolítica, hay personas que se van al insulto en cuanto a la personalidad de algunos legisladores, como antes había mencionado. Pero el legislador, ¿qué debe de ver? Debe de ver descontento, más que en cómo se manifiesta ese descontento. Ese descontento debe de transformarlo en políticas públicas. Esa es su labor, aparte de la representatividad. Y es lo que lo convierte, o lo que le da base a su representatividad. No puede el Congreso legislar bien para una comunidad la cual no conoce. No conoce su estilo de vida, no conoce sus condiciones de discriminación, no conoce cuáles son los ejercicios, por ejemplo, de una persona trans, que básicamente nosotros decimos, muchas de las personas que se prostituyen, que utilizan para ganarse la vida el mecanismo de la prostitución, no se dan cuenta de que son víctimas sociales de un mercado laboral que no entiende su identidad de género. Y por lo tanto, como es una persona transgénero o una persona travesti o una persona la cual tiene unas maneras distintas que no encajan en nuestro patrón de heterosexista de la sociedad, no le damos trabajo. Y aquí entra una labor importante del Congreso, porque el Congreso, si quiere ajustarse a la Constitución, sobre todo al artículo 37 creo que es, 39, donde habla de que no se puede discriminar a nadie por cualquier condición humana. Eso a veces en la Constitución suena ambiguo, necesita leyes que la complementan. Y no simplemente para las personas que viven que son LGBT, sino también para otras comunidades que son excluidas, es decir, vulnerabilizadas. Las personas, los jóvenes con conflicto con la ley, las personas que tienen algún nivel de adicción, entre otros, que sumándolos, estas minorías hacen una población que se convierte en una mayoría. No sé si nosotros todavía estamos casados con la teoría de que la democracia es el triunfo de las mayorías. Bueno, yo estoy casado con otra definición más postmoderna, más contemporánea, que dice que la democracia es la federación y los consensos de muchas minorías. Porque en cierta medida muchos hemos vivido discriminación. Nosotros, por ejemplo, en el campo LGBTI tenemos personas con estatus económico muy alto, que pertenecen a la oligarquía y que viven patrones de personas LGBT. Entonces ya la sociedad no está dividida solamente en clases, está dividida también en intereses, gustos, formas de organizar su vida, lo cual lo convierte y lo segmenta en minorías. Por lo tanto, aquellas definiciones de que la mayoría monolítica en un país no ayuda, excluye. Esa visión totalizadora excluye, más que integrar, y por eso es que vemos una sociedad conflictiva, porque como vemos la mayoría, como vemos la imposición de una mayoría, excluimos, y esa exclusión crea unos dilemas, unos problemas de comunicación y de no entendimiento, que si se siguen afianzando, en vez de un Estado con cierto nivel de integración, lo que vamos a tener es un Estado altamente excluyente, como lo venimos sembrando. El espacio de incidencia, ¿cómo ha estado en el Congreso? Bueno, desde la comunidad LGBTI, Leonardo creo que mencionó cómo las organizaciones de la sociedad civil que tratan esta temática vinieron aquí en el 2009 a la reforma constitucional. Propusieron su visión, de hecho estuvieron dispuestos a dar asesoría para cosas que no entendieron. Quizás no salió tan bien en el texto constitucional
Quizás ganó el conservadurismo, por lo cual no mencionar la orientación sexual ni la identidad de género, y solamente marcarlo al género y a esa definición, podríamos decir, tan sencilla de que el género es hombre o mujer. Dentro de las definiciones de género existe la identidad de género, donde incluye las personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales, que son las que más se manifiestan en República Dominicana, y otras más que en otros países se manifiestan, como son los queer, como son los intersex, etc. Entonces, hubo un logro, no le voy a decir, porque la sociedad uno no la puede ver, uno no puede estar hablando de la diversidad y de que veamos matices, si uno en la parte textual no ve los logros también. Hubo un logro de que por lo menos el legislador, y eso hay que celebrarlo en cierta medida, estableciera que no se aceptaba discriminación en cualquier condición humana. Quizás lo ideal es que se mencionara identidad de género y orientación sexual, porque tiende más a afianzar, porque lo ambiguo, y nosotros vinimos de una cultura que la conocemos bastante bien a nivel político e institucional, donde lo ambiguo es determinado, la política pública es diseñada dependiendo de quién esté en el poder, y si llega al poder un conservador, vemos cómo puede utilizar la ambigüedad. Y en la historia reciente tenemos problemas por eso mismo, con eso mismo. Entonces, ¿qué fue lo importante de ese 2009? Por lo menos que se recibió a la comunidad en el Congreso. Y eso se celebra. Pero también hay que decir lo negativo. ¿Cómo están, salvo ese proceso de consulta que se dio para la reforma constitucional, los mecanismos de recepción, no solamente de la comunidad LGBTI en República Dominicana, sino también a nivel general a la sociedad civil? Vamos a seguir, y es una pregunta que quiero lanzarla como reflexión, vamos a seguir con la política o con la visión de que aquel que esté en contra mío, aquel que critica un accionar del Estado, aquel que saca algo a relucir es mi enemigo, por lo tanto no tenemos que oírlo y nos atrincheramos como si fuéramos dos partidos, oposición y oficialismo, o vamos a dialogar los problemas, o vamos a integrar los problemas, vamos a discutir hasta ver, según la coyuntura, hasta qué acuerdos y consensos podemos llegar. Y esa es una de las cosas que tenemos que reflexionar. Tanto de la sociedad civil, que hay una parte que apuesta mucho a la antipolítica, desconociendo muchas veces que es desde la política que se resuelven los problemas, y otra parte que tiene que ver con el aspecto del Congreso, de ver a la sociedad civil como un enemigo, cuando deberían complementarse. De hecho, la función del congresista se vería fortalecida si trabajara en sinergia con la sociedad civil, por una razón sencilla. En la sociedad civil se produce, y sobre todo en la parte fiscalizadora, una serie de informes, una serie de detecciones de problemas que le pueden ayudar y le pueden servir como insumo, y aquí está Guadalupe Valdés, que no me deja mentir, para fiscalizar, para incidir en políticas públicas. Y yo creo que es una oportunidad, este tipo de dinámica de relacionamiento, para superar la forma del quehacer político que hemos venido llevando en República Dominicana. Y saliendo también del jueguito de que la única forma es tomar el poder. No, hay otra forma, porque no sirve de nada tomar el poder si no se sabe cómo me voy a relacionar. Y como decía Gandhi, tenemos que ser el cambio que queremos ver. ¿Cuáles son esos obstáculos y cómo lo vamos a superar? ¿Están las oficinas de los diputados abiertas? ¿Basta con que las oficinas de los diputados estén abiertas de los bloques parlamentarios? ¿O el diputado yo sé que en las provincias se ve esto mucho y en las localidades, pero el diputado que tiene la función no solamente de representar su comunidad, sino también toda una sociedad que manifiesta problemas más generales, que se manifiestan de manera minoritaria en su comunidad, pero que esa manera comunitaria, esa persona, esa minoría en las comunidades, cuando tú la sumas en todas las comunidades, convierte en un problema de incidencia pública. La labor legislativa se acerca a la sociedad civil, va y toca la puerta más allá de invitaciones formales. Tenemos que hacernos la pregunta, porque el que quiere diálogo tiene que ir a tocar puertas.
Nosotros, la sociedad civil, y no por desnotar o hacer alusión, hemos tocado muchas puertas, pero es tiempo de que los diputados vayan a visitar a la sociedad civil organizada y no organizada y decirles, díganme, trabajar en conjunto. Esta es mi propuesta legislativa, ¿cómo ustedes pueden aportar? ¿Cómo yo puedo aportar a ustedes? Ese es un punto. Y aquí quiero abordar en cuanto a la temática LGBTI, ya voy a lanzar necesidades de los diferentes grupos, que yo creo que deben de estar presentes en la agenda legislativa. Se los lanzo así para ver cómo después motorizamos. En este país hace falta más que nunca una legislación antidiscriminación. Y es verdad que tenemos en la Constitución una premisa que condena la discriminación, tenemos otro artículo que estipula el libre desarrollo de la personalidad, donde se incluyen las identidades de género y otros tipos de conceptos más. Pero está muy dispersa y nosotros venimos de una cultura, como le decíamos ahorita, donde lo ambiguo sabe a nada. Necesitamos urgentemente, no solamente de la comunidad LGBT, sino también de las comunidades de personas dominicanas negras, para recordar que ayer el país fue condenado en la Corte Interamericana y condenó al Estado por tener una violencia estructural hacia los dominicanos de ascendencia haitiana y hacia las personas negras. Eso debería, más que nosotros elevar el sentimiento nacional, debería llevarnos a nosotros a reflexionar qué tipo de sociedad estamos construyendo. Entonces, ¿cómo nosotros bajar esto a la realidad? Bueno, una idea puede ser el hecho de que se establezca una legislación antidiscriminación, no solamente para nosotros, sino para también podríamos decir, otros estamentos de la sociedad. Yo recuerdo que el diputado Cedeño fue discriminado adentro de una playa, lo vi por los titulares, creo que fue usted, ¿no? Un diputado de la República, y no es de la comunidad LGBT, es una persona en cierta medida que lo que ha alcanzado un estatus económico. La discriminación aquí se da en muchas versiones de la vida, entonces lo hace prioritario, porque nos lleva a normativizar las relaciones. Y quizás no veamos la importancia de la ley, del marco legislativo, pero el marco legislativo redirecciona, educa a la población. Nosotros vemos, se me acabó el tiempo, lo sé, pero voy a acelerar ya. Nosotros vemos una sociedad caótica. ¿Por qué? Falta de una ley, falta de aplicación de leyes. ¿Pero por qué? Porque donde no hay marcos básicos, los seres humanos se comportan como en la jungla, en la ley del más poderoso, aquella teoría darwiniana. Por último, tengo algunos puntos, pero ya lo voy también quiero que veamos también el asunto, lo voy a mencionar como un hito, en el asunto de la salud y la seguridad social. La discriminación en pareja homoparental, personas gays que tienen su pareja. Yo conozco. Yo le decía a alguien que quería dejarla en suspenso, pero le digo que realmente son seres humanos y tienen alma. Pero siempre me ha gustado hablar con ejemplos y quiero seguir hablándole con otros. Miren, hay algo que son las premisas. Casi todos los que están aquí conocemos lo que es una hipótesis y un análisis lógico. En un análisis lógico, nosotros podemos decir esto, lo siguiente. Premisa menor: las lesbianas, los gays, los bisexuales, transgénero, LGBT, son personas. Esa es la premisa menor. La premisa mayor sería la siguiente: los derechos humanos son para todas las personas. Y la hipótesis, yo se la quiero dejar a ustedes. Quiero dejarlo porque me gusta hablar con ejemplos, pero voy a hablarle de una persona que, según los datos y lo que pude leer y estudiar, es un especialista en la materia, como los que me acompañan aquí, que es Susa Castelo Branco, de Brasil. Ella ha escrito mucho
y dentro de lo que ella había escrito, y si pueden ir ahí con la presentación, estaba que según el IRGA, que es el organismo internacional de lesbianas, gay, bisexual y transexual, la asociación, hay 76 países que consideran la práctica de la homosexualidad ilegal, y solamente existen 54 países que tienen leyes a favor de ellos. Y yo lo que estoy aquí es solamente dándole datos. Lo que decía Susan. Según, y vámonos todavía más, vamos a hablar del marco legal e institucional. Según el Consejo de los Derechos Humanos, órgano de la ONU, dice que es responsable de la protección y fortalecimiento de los derechos humanos en el mundo, que ninguna persona le puede negar el disfrute de los derechos expuestos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles. Y, como decía ahorita, son personas. Y frecuentemente hablamos aquí de prohibir la discriminación por motivo de orientación sexual. Pero seguimos todavía más. Se insta, este organismo no solamente se queda ahí, sino que también insta a los estados, a casi todos los estados, a que deroguen las leyes que criminalizan lo que es la homosexualidad. Recuerden que hasta el año 1992 la homosexualidad era considerada una enfermedad. Después de ahí ya hemos descubierto que no, que es una conducta. Entonces, en el 2006, y estos son de la parte más importante, y la podemos ver en la presentación, expertos que se reunieron en torno a los derechos humanos, trataron un tema que fue interesante, y fueron los principios de Yogyakarta, donde proporcionaban una guía universal a la aplicación del derecho contra el abuso que experimentaban las personas de diferentes sexos. Entonces, las lesbianas, los gays, los bisexuales, y en junio del 2011, todavía seguimos caminando más hacia adelante, vemos cómo el Consejo de los Derechos Humanos aprobó una resolución, y esta resolución, en parte, es la que nosotros queremos compartir con ustedes, donde, o parte de los puntos más importantes, donde se expresa la preocupación por los actos de discriminación. Vamos a la otra presentación. Dice el informe de las Naciones Unidas que es un reconocimiento histórico por parte de las Naciones Unidas a la discriminación y a la violencia a la que enfrentan las personas por su orientación sexual e identidad de género. Y también una alta comisionada de las Naciones Unidas, Naberneto Pilar, alta comisionada, también dice lo siguiente, y esto quiero subrayarlo, que no se trata de crear nuevos derechos. Por este seminario y por esta oportunidad de abrir el espacio para hablar sobre un tema tan importante y crucial, que es el estigma y discriminación a personas con identidad sexual, preferencia sexual diferente a la que la sociedad establece, que es la heterosexual. Y me ha tocado en este panel hablar un poco sobre la problemática de salud y de manera específica el tema de VIH y SIDA. Y en ese sentido me hablaron de que tenía que contestar 3 preguntas, dar algunas pinceladas relacionadas con la situación epidemiológica del VIH a nivel nacional y regional, y les prometo que lo que ha dicho magistralmente el doctor Terrero lo voy a obviar y solamente voy a dedicarme a algunas cositas pocas que quedan, y luego entonces hablar de la situación de salud, y en especial el tema de VIH en las personas LGBTI, y por último unas recomendaciones a parlamentarios y parlamentarias sobre este tema. Bueno, entonces de este cuadro quiero solamente reforzar el tema de las muertes maternas, de la muerte por VIH. Ustedes ven ahí que la expansión del tratamiento antirretroviral, las muertes relacionadas por el SIDA también han descendido al 2012 a un 30% en comparación con los índices máximos registrados en el 2005. A nivel mundial se estima que en el año 2012, 1.6 millones de personas murieron a causa del VIH y SIDA, y en la región de Latinoamérica y el Caribe
Esto asciende a 63.000 casos. En relación a los tratamientos antirretrovirales, los países se han dado la meta para el 2015 de que 15 millones de personas a nivel mundial tengan acceso a tratamiento antirretroviral. Para fines del informe mundial de la epidemia del SIDA en el año pasado, 9.7 millones de personas ya tienen acceso a tratamiento antirretroviral. Sin embargo, con la aparición de nuevas evidencias que indican que los tratamientos antirretrovirales favorecen a la prevención, la Organización Mundial de la Salud ha dictado nuevas directrices y esto está implicando actualmente un reajuste de los datos de cobertura de antirretrovirales. Y como podrán ver en esta tabla, casi al final, se necesita a la mano un poco más del tema de tratamiento. Con estos reajustes, solamente el 34% de las personas con VIH y SIDA a nivel mundial tienen acceso a antirretrovirales. En el Caribe, ese porcentaje sube a 30%, y en el caso de Dominicana, según el ajuste, el acceso a tratamiento antirretroviral alcanza el 42%. En relación a la financiación, a pesar de los recortes de dinero para el VIH por parte de las agencias donantes, se ha producido un aumento en la inversión nacional, y eso es bien importante, llegando a presentar el 53% de los casos mundiales para el VIH-Sida en el 2012. En la región de Latinoamérica, esta cobertura nacional asciende al 80% para Latinoamérica, y en el Caribe el 70%. Desafortunadamente no tenemos un dato actualizado de nuestro país, porque actualmente se está desarrollando la medición de gasto en SIDA, que va a salir creo que para diciembre. Sin embargo, el último dato lo tenemos en el 2008, que decía que la inversión nacional apenas alcanzaba en un 26%. Existen condiciones que predispongan particularmente a los homosexuales a la infección del VIH. Entonces, librada parte de esta ecuación, la respuesta es una. La población de hombres que tienen sexo con hombre está más afectada por el VIH, porque nuestras sociedades censuran a las personas por ser homosexual, bisexual, transgénero, intersexual, etc. Entonces, actualmente las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son ilegales en 80 países a nivel mundial, y 11 de ellos se encuentran en nuestra región, representando esta situación uno de los mayores retos de salud pública en la prevención del VIH y en la atención al SIDA. En sociedades donde no hay marcos legales punitivos, como por ejemplo la nuestra, persisten prácticas discriminatorias, el prejuicio y la violencia, incluyendo los crímenes de odio. Y si bien es cierto que el VIH es uno de los problemas de salud difíciles de atender, cuando tenemos un contexto homofóbico, o sea, cuyo significado incluye intolerancia a los homosexuales, las personas que lo padecen se alejan de la fuente de información, se alejan de los programas de prevención, se alejan de hacerse la prueba de manera oportuna y se alejan también de las mejores opciones de tratamiento y de cuidado. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre los obstáculos sobre el acceso a salud. Bien, entonces, principales problemas de salud. Ustedes saben que a nivel mundial los problemas de población adulta, los principales problemas de salud que tenemos son las enfermedades cardíacas y los cánceres. Pero eso no ocurre tanto en las personas LGBTI, es un poquito diferente. Por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres presentan mayores tasas de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, también consumo de tabaco, drogas ilegales, cáncer del colon y depresión. En el caso de las trans, se adiciona también los problemas de salud específicos, como por ejemplo la terapia hormonal y la cirugía de feminización. En el caso de las lesbianas, los principales problemas de salud están referidos al cáncer del pecho, por un problema de que muchas no optan por no tener hijos, la obesidad y el consumo de alcohol y droga. Y para todos ellos el estrés es una situación a considerar. Según Perlin, el estrés es toda condición que activa la maquinaria adaptativa del individuo.
Y cuando nos referimos a esta población, el estigma, el prejuicio, la segregación provoca ambientes sociales estresantes permanentemente que repercuten enormemente en su salud mental y en su salud física, porque ya está evidentemente demostrado que cuando tú tienes un estrés permanente, la salud se deteriora totalmente. Entonces, de igual forma se evidencia que la población no recibe la misma atención médica que las demás personas. Por ejemplo, aquí en este cuadro hay un estudio donde aparecen algunos obstáculos, sobre todo a nivel del paciente, a nivel de los proveedores de salud y a nivel del sistema. Y los pacientes, por ejemplo, la población LGBTI muestran temor y vergüenza de ser juzgados por parte de los proveedores de servicios de salud, como una de las causas principales a no acudir a servicio. También expresan desconocimiento sobre los riesgos de salud y tienen temor a perder cobertura de servicios y dicen que tienen preferencias sexuales diferentes a las heterosexuales. Existe también evidencia de que la mayoría de las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género desean poder compartir su orientación sexual con el profesional de salud que les brinda cuidados médicos, y sostienen que la posibilidad de conversar lo hace sentir más cómodos en la entrevista y aumenta su percepción de que se les brindan servicios integrales. A nivel de los proveedores de servicios de salud, entre los principales obstáculos se encuentran las pocas habilidades que ellos tienen y las pocas destrezas que tienen para atender el tema y el mal manejo de la confidencialidad. Entonces hay que educarlos sobre esa base. Y a nivel de la estructura o del sistema, se ventila el poco entorno amigable y la falta de guías y protocolos específicos para esta población, porque hemos visto que tienen problemas de salud específicos. Me falta un minutito, un chinchín. Entonces, le presento así visualmente también este estudio hecho también para el tema de acceso a condones y lubricantes y la consejería, que son resultados muy similares a lo que les presenté. Y quiero también darle un minutito en relación a nuestras consideraciones de recomendaciones a ustedes, señores parlamentarios y parlamentarias, que tienen un rol crucial que desempeñar en nuestra efectiva reducción de la epidemia del VIH-Sida. Ustedes proporcionan liderazgo, ayudan a establecer las agendas de sus países, a formular las leyes y autorizar los gastos relacionados con el VIH. Es un rol clave, reflejando las voces y las inequidades de todas las personas, y eso incluye a esta población. Y también pueden jugar un rol interesante, porque con toda la gente que a ustedes les votan, si le dan mensajes clave de no estima y discriminación, ellos le van a escuchar. Nuestras sociedades necesitan también de marcos legales no punitivos, y también necesitan de formular leyes y políticas que puedan estar a favor de los derechos humanos. Y también necesitamos, como ustedes revisan presupuestos nacionales y los aprueban, de que haya una mayor inversión en el tema de VIH-Sida a nivel local, y que esta inversión haya una garantía de que vaya dirigida de manera especial a las personas más afectadas y más necesitadas. Y en este tiempo que tengo aquí hablando con ustedes, evidentemente mi mensaje clave: los hombres que tienen sexos con hombres, la población gays, transexuales, transgénero, necesita mayor inversión financiera y programas mejores dirigidos sobre VIH y SIDA. Y ustedes, señores parlamentarios y parlamentarias, pueden jugar un rol determinante en este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Betania Betances. Vamos a dar la oportunidad al señor de hombres que tienen sexo con hombres, que es muy utilizada en el área de SIDA, pero que arropa a los principales grupos de gays, transexuales, transgéneros, bisexuales, y que en el tema de SIDA se le ha tirado esa nomenclatura, que quizás no estemos muy de acuerdo con ella, pero para fines vamos a utilizarla. Como podrán ver ahí en esa gráfica, a nivel mundial,
mientras la prevalencia de VIH en población general no alcanza más del 1%, los niveles de prevalencia de VIH en la población de hombres que tienen sexo con hombre oscilan entre el 14 y el 18%. Si nos enfocamos en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, el patrón es muy similar. La prevalencia en Latinoamérica es de 0.4%, en el Caribe de 1%, en República Dominicana de 0.8%, mientras en la población de hombres que tienen sexo con hombre, en el Caribe es 7%, en Latinoamérica es un 12% y en República Dominicana de 5.7%. Los resultados de los estudios de modo de transmisión realizados en algunos países de esta región de Latinoamérica y el Caribe con la finalidad de estimar la distribución de nuevos casos de VIH según segmentos poblacionales, evidencia que los hombres que tienen sexo con hombres son los más afectados. La mayoría de las nuevas infecciones de VIH están ocurriendo en esa población. En República Dominicana las nuevas infecciones son del 33% y en el caso del Perú presentan el 56% de todas las nuevas infecciones de VIH. Es cultural. Ni fui yo que decidí, ni fui yo que me autodenominé gay. La sociedad comenzó a llamarme así. Eso es lo primero que quiero quedar claro. No soy homosexual porque yo me declaro homosexual. El resto de la sociedad desde pequeño me fue señalando como homosexual. Y eso ha obligado a que esa sea la etiqueta con la que yo me presente ante ustedes. Pero yo soy ser humano y me asocio con otros seres humanos. Ojalá un día lleguemos a ese momento. Entonces, sí quiero hacer un comentario y una pregunta para Leonardo Sánchez. Todas las exposiciones que me han encantado, maravillosas, y que expresan unos datos que nos preocupan, pero muchas veces al quedarnos solamente en los números y en los datos nos olvidamos de que estamos hablando de personas. Y todo este tema de homofobia se traduce en una serie de problemas que viven personas reales, seres humanos. Por ejemplo, trans, que se niegan a entrar a la Plaza de la Salud después de haber sido apaleadas ahí mismo en la esquina porque tienen miedo a la homofobia que viven en la Plaza de la Salud. O el caso del Hospital de Santiago, que dejaron morir a un chico homosexual y se negaron a recibir sangre de sus dos amigos simplemente porque eran homosexuales y se veían muy amanerados. Entonces se traduce en ese. A mí me gustaría escuchar alguna historia que tengas tú, Leo, al respecto, donde se vean esos números ya con rostro más humano. Como el tema de la pobreza, el tema de la niñez, enfermedades epidémicas que no son el VIH, etcétera, etcétera. Pero se les olvida que hay pobres que son homosexuales o lesbianas y que hay niños que son transgéneros y transexuales. No tienen conocimiento sobre el tema, quedamos completamente invisibilizados. Y para otro freno que quizás la mayoría de los países no lo tengan, pero que nosotros tenemos. Como ciudadanos dominicanos y dominicanas, como ciudadanos del mundo, yo quiero saber qué ustedes, los diputados, nos ofrecen, cómo ustedes se van a aperturar al tema LGBT para que nosotros y nosotras, los que estamos aquí, podamos ir de la mano con ustedes para reclamar nuestros derechos. La segunda pregunta es para Oscar. ¿Cuáles ventajas tendríamos como país, como activistas, como miembros de la comunidad LGBT, firmar y ratificar los principios de la Yoga Carta? Muchas gracias. Se habló como del derecho y no la imposición. Los grupos de personas que vivimos con VIH y el grupo de la comunidad LGTB no queremos hacer imposición, pero sí necesitamos de que la legislatura dominicana sea consona con los tiempos y dé respuestas a nuestras necesidades, que son bastantes. El país tiene un compromiso con la comunidad LGTB. Los días 10 y 11 de octubre se realizó el seminario parlamentario Protegiendo los Derechos Humanos, Combatiendo la Discriminación y Abordando el VIH-Sida en Personas con Diversas Orientaciones Sexuales e Identidades de Género. El mismo se realizó en la Cámara de Diputados de República Dominicana. En el mismo se abordaron los temas orientación sexual e identidad de género en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, abordando el estigma y la discriminación en contra de las personas LGBTI
en el tema de la salud. Dicha actividad contó con la presencia de parlamentarios nacionales e internacionales, además de representantes de la comunidad GLBT dominicana. Entre los ponentes estuvieron el señor Víctor Terrero, director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA, CONAVISIDA, la señora Betania Betances, representante de ONUSIDA, República Dominicana, la señora Dan Lewis, director ejecutivo de J+ de Jamaica, el señor Leonardo Sánchez, director ejecutivo de Amigos Siempre Amigos ASA, entre otros. Somos personas, tenemos derechos y deberes. Con las personas que viven con VIH y necesitamos tener respuestas rápidas. Estas comunidades LGBTI, las que son partes, sin hacer una reflexión profunda de cuál es su relacionamiento con las personas LGBT en República Dominicana, sin hacer una reflexión profunda sobre los estigmas que hay con las personas LGBT. Entonces, yo creo que hay que hacer, y es una pregunta no solamente para la mesa, sino también para los legisladores que hay aquí. ¿Cuál es el conocimiento? Porque si yo no conozco las personas LGBTI, las comunidades y las organizaciones, yo no puedo hacer un abordaje integral y no puedo hacer un abordaje que me haga a mí superar, estoy hablando ya como colectivo, como Cámara de Diputados, que me haga a mí superar la discriminación que muchas veces está ahí y no la vemos porque es una praxis.